Que Dios nos bendiga, amados hermanos. Buenos días. Gracias a Dios por cada uno de ustedes. El deseo de nuestro corazón es que Dios bendiga a todos en todos los aspectos, en cada necesidad que como familia podamos tener. Dios es bueno, hermanos, y Él siempre está con nosotros. Vamos a meditar en la palabra del Señor y les invito para que me acompañen a orar. Señor, te doy gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias porque nos permites alabarte, bendecirte, honrarte, Señor, agradecerte. Y gracias porque tú, mi Dios, que conoces lo que cada uno de nosotros necesita, Señor, ahí estás atento para ayudarnos. Gracias. Recibe la honra y la gloria, Señor. Y en esta hora, Padre, rogamos tu bendición, tu presencia, tu dirección, tu permiso, Señor, para que nos ayudes a meditar en tu palabra. Bendícenos a todos, te lo ruego. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Que Dios bendiga su palabra. El hombre, amados hermanos, la palabra de Dios lo presenta como la corona de la creación, la máxima creación de Dios. Y Dios está totalmente orgulloso, satisfecho de la creación que hizo. Y al hombre Dios le dio muchas cualidades, y entre ellas el libre albedrío, ¿verdad? Y es precisamente esa cualidad que ha traído pues múltiples problemas, no solamente al hombre mismo, sino también en su relación con Dios, porque cuando Dios hizo al hombre, tuvo una perfecta comunión con Dios, una perfecta comunión con el hombre, de tal manera que había felicidad por cualquier punto que se le pudiera ver. Sin embargo, llegó el momento, todos lo sabemos, cuando el hombre decidió hacer algo que Dios les había dicho que no hicieran. Es decir, tomaron el derecho de su libre albedrío, y bueno, aun cuando sabían las consecuencias de esa decisión que iban a tomar o que tomaron, pues la tomaron simplemente, y bueno, la historia se da. Las consecuencias se dan, y a partir de allí el hombre, amados hermanos, tiene un problema serio para volver a tener comunión con Dios. ¿Qué puede hacer que el hombre, que la humanidad, que la sociedad actúe bien? ¿Qué puede hacer que el hombre piense bien? ¿Qué es lo que puede hacer que el hombre haga las cosas bien, se comporte bien, hable bien, piense bien, sienta bien? ¿Qué es lo que puede hacer? Y el hombre, para poder satisfacer sus anhelos, los deseos de su corazón, pues hace uso, como siempre, de su libre albedrío, de su capacidad para poder decidir lo que es bueno y lo que es malo, según él. Pero aquí, amados hermanos, en Proverbios capítulo 16, en los primeros versículos, el Señor dice: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Y es que a la hora de decidir para cualquier situación, el hombre hace uso de esa capacidad que tiene de libre albedrío. Pero él, en su propia opinión, piensa que lo que hace, piensa que lo que dice, piensa que lo que piensa es correcto. Pero la verdad es que no lo es. El hombre, de acuerdo a la presentación que hace de él Isaías,
En su capítulo 1, versículos 5 y 6, la última parte del versículo 5, dice que todos los pensamientos del hombre, todo el corazón del hombre está enfermo, dice. Toda cabeza está enferma, dice Isaías, y todo corazón está doliente. No hay nada bueno. E incluso el versículo número 6 dice que desde la cabeza hasta la planta de los pies, dice, no hay nada sano en el hombre. Es una herida, hinchazón y podrida llaga. ¿Cómo puede el hombre actuar bien estando en esta condición? Estando sus pensamientos mal, estando sus sentimientos mal, estando lo que él desea mal. Porque lo que busca, lo que piensa, lo que persigue, solamente es para beneficio personal y no le interesa lo que le pase a los demás. Y es que el hombre, desde el principio, nació ya con un problema, y este problema es el pecado. ¿Qué es lo que hace que el hombre no actúe correctamente? ¿Qué es lo que hace que el hombre no piense correctamente, no haga las cosas correctamente? Y bueno, la palabra de Dios lo ha presentado en Isaías. El hombre es un ser corrupto, es decir, está corrompido en sus pensamientos, en sus sentimientos, en sus emociones, en sus palabras, en sus actitudes, de forma general, por supuesto, como humanidad. Por eso el hombre puede prometer sin tener realmente la intención de cumplir lo que promete. Por eso el hombre puede mentir sin realmente sentir culpa por eso que dice, solamente para lograr sus propósitos. Por eso el borracho dice, ya no lo vuelvo a hacer, te prometo que ya no lo vuelvo a hacer. No es cierto. Por eso el hombre puede volver a mentir. Y esto mismo, ¿verdad? En Romanos capítulo número 1, el apóstol nos da una lista de pecados. Y por más que le añadamos pecados a esa lista, nunca vamos a tener una lista completa de lo que son los pecados. Pero el pecado en cualquiera de sus formas aleja al hombre de hacer lo correcto. Lo aleja de Dios. De tal manera que lo mismo que hace el que promete y no cumple, lo mismo lo hace el adúltero, lo mismo lo hace el fornicario, lo mismo hace el mentiroso, independientemente si estas personas digan que conocen a Dios, independientemente de eso. Porque todas las personas hacen uso de su libre albedrío. La palabra de Dios, amados hermanos, nos dice que en realidad, el responsable del mal comportamiento del hombre es el pecado. El responsable del mal comportamiento del hombre en cualquiera de sus formas, de manera personal, de manera familiar, de manera congregacional en la iglesia o en el trabajo, ese pecado. Por eso los esposos le pegan a las esposas o les gritan. Por eso las personas que tienen cierto poder sobre otras por la posición que tienen, hace que su comportamiento hacia esas personas les permita degradarlas, ya sea por poder económico, ya sea por poder social, ya sea por poder político, ya sea por poder incluso hasta religioso.
Pero la palabra de Dios nos dice que en realidad el responsable de ese comportamiento incorrecto se llama pecado. Y vean lo que dice el versículo número 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Cómo se corrige el pecado? La palabra de Dios dice, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo se quita el pecado de nuestro corazón? De esa forma de ser incorrecta, de esa forma de pensar incorrecta, de esa forma de hablar incorrecta, de esa forma de actuar incorrecta para con los demás. ¿Cómo se quita? El versículo 6 dice que se quita con misericordia en su primera parte. La misericordia obviamente habla de la misericordia de Dios. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, misericordia, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, misericordia, sino que tenga vida eterna. En su amor y en su misericordia, el Señor mandó a su Hijo Jesucristo para que Él viniera. Y el Señor Jesucristo murió, dio su vida por nosotros, derramó su sangre preciosa, dio su cuerpo para que fuera roto por usted y por mí. Eso se llama misericordia por la humanidad. No pudiéramos nosotros tener una solución para el pecado de nuestro corazón si Dios no hubiera tenido misericordia de nosotros. En el Antiguo Testamento, amados hermanos, la ley establecía las cosas, la ley de Dios. El Señor decía, pórtense de esta manera, y si no se portan de esta manera, les va a ir muy mal. Y les iba muy mal a los que no se portaban de esa manera. La ley. Con la venida de nuestro Señor Jesucristo, a pesar de que el hombre sigue haciendo las cosas que no le agradan a Dios, el Señor mandó a su Hijo Jesucristo porque tuvo misericordia de nosotros. Pero el pecado, amados hermanos, no se quita únicamente con que Dios haya enviado a su Hijo Jesucristo. La segunda parte dice este versículo número 6, capítulo 16 de Proverbios, dice, y con la verdad. El pecado se corrige, dice, con misericordia y con verdad. San Juan 14:6. El Señor Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin mí, nadie puede llegar al Padre. De tal manera, amados hermanos, que una persona que se da cuenta de ese gran amor de Dios, de esa gran misericordia de Dios, y acude a Jesucristo como la solución que Dios dio para el hombre, para la corrección del pecado. Es una persona que reconoce su necesidad, es una persona que se arrepiente de sus pecados, es una persona que confiesa sus pecados, es una persona que le pide perdón a Dios, es una persona que acepta a Jesucristo como su Salvador y se somete al señorío de Jesucristo para que Dios haga en él una obra de transformación, una obra nueva, una criatura nueva. Bendito sea el nombre del Señor. No solamente sabiendo que Dios envió a su Hijo Jesucristo se corrige el pecado, sino que la persona del Señor Jesucristo tiene que entrar en nuestro corazón y tiene que constituirse como nuestro Señor para que realmente haya una obra de transformación y entonces nuestros pensamientos, sentimientos y emociones ya no van a ser dominados por nuestro yo, por nuestro ego, por nuestra autosatisfacción, sino están sometidos ahora al señorío de Jesucristo para que ahora lo que se haga a través de nosotros sea la voluntad de Dios y no la voluntad del pecado. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué se necesita para que el hombre pueda cambiar? Para que el que hace mal deje de hacerlo. Para que el que hace daño a las personas deje de hacerlo. ¿Qué se necesita, amados hermanos? Una persona que está en esta condición, que ha aceptado la misericordia de Dios y que ahora ha aceptado a Jesucristo como su Salvador.
todavía tiene que hacer algo más. En la segunda parte del versículo número 6, Proverbios capítulo 16 dice: y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. El apóstol Pablo le dice a su hijo Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo. La única manera, amados hermanos, de que los hombres dejen de hacer lo malo es teniendo temor de Dios. Una persona que no tiene a Cristo en su corazón no es capaz de tener temor de Dios, no tiene esa capacidad. Se necesita tener a Cristo en el corazón, pero además de eso, dejar que el temor de Dios dirija su vida, para que lo que haga, para que lo que diga, aun cuando nadie de la iglesia lo está viendo, o aun cuando nadie de su familia lo está viendo, glorifique a Dios. Por eso su comportamiento ahora ya no está regido por sus pensamientos, por su propia forma de pensar, o por su propia forma de ser, o incluso por su mismo libre albedrío, sino que todo ahora está sometido bajo el señorío de Cristo Jesús y bajo la dirección del Espíritu Santo. Ahora las personas a su alrededor, ahora él mismo, ahora su familia, ahora su congregación, ahora las personas en su trabajo o con las que se relacione, ahora pueden ver a una persona diferente de la que era antes. A una persona que toma en cuenta lo que Dios le enseña, la verdad de Dios en Jesucristo. Ahora, lo que enseña Jesucristo y que el Espíritu Santo se lo presenta y se lo enseña a su corazón, ahora es lo que los demás ven. Ese amor y esa misericordia que Dios tuvo para con él, ahora él la tiene para con los demás. ¿Qué se necesita, amados hermanos, para que una persona se aleje del pecado? Para que una persona se aparte del mal. ¿Qué se necesita? La palabra de Dios nos dice que nosotros veamos que Dios ha tenido y tiene y sigue teniendo misericordia. Que aún la sangre de Jesucristo sigue siendo eficaz para perdonar nuestros pecados. Y nosotros, teniendo ya el amor y el favor de Dios, debemos tomar la decisión de caminar y de vivir en el temor de Dios. ¿Saben ustedes por qué los hoteles o moteles, en donde las personas entran con su carro y ponen cortinas y que nadie vea? Porque muchas de esas personas están allí teniendo encuentros amorosos con personas que ni son su esposo ni son su esposa. ¿Por qué hacen eso? Porque no tienen temor de Dios. Y tristemente, amados hermanos, tristemente, algunas de esas personas dicen que son cristianas. Aún nosotros, como cristianos que somos, cuando el temor de Dios está en nuestro corazón, estamos sometidos los unos a los otros en el temor de Cristo. Gálatas 5. Y por esa razón, amados hermanos, no hay confrontaciones. Por esa razón no buscamos nuestro propio beneficio, sino que nos sometemos a la autoridad que Dios puso sobre nosotros, al presidente de MNI, al presidente de Mieda, al presidente de JNI, de jóvenes, y nos sumamos a los esfuerzos para la honra y gloria de Dios en cada uno de los ministerios, porque Jesucristo ha hecho una obra en nosotros, pero también nosotros hemos decidido caminar en el temor de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Esto es lo que las personas ven, amados hermanos, no nuestras palabras. Las palabras se las lleva el viento, por eso muchas personas prometen y no cumplen, porque no tienen temor de Dios. Pero los hijos de Dios, amados hermanos, los que viven bajo la misericordia de Dios y los que viven bajo el señorío de Jesucristo y que deciden
que el temor de Dios dirija sus vidas, amados hermanos. Esto es lo que hace que con su vida puedan mostrarle a los demás que es posible vivir una vida cristiana eficaz. Gracias a Dios. Amados hermanos, que Dios nos bendiga. Les invito para que oremos a Dios y pidamos su bendición. Para que si alguno de los que está escuchando desea pedir a Dios su bendición para su vida, lo pueda hacer. Demos esta oportunidad. Señor, te doy gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Quiero agradecerte, Señor, por tu santa palabra, porque tú eres, Señor, el que cambia nuestras vidas, el que transforma nuestros corazones. Te ruego en el nombre de Jesús que si alguno de mis hermanos, personas que nos escuchan, Señor, desea hablar contigo, Señor, para ponerse en paz contigo y pedir tu bendición para ponerse en paz con las personas y que, mi Dios, su vida cambie, porque tú, mi Dios, estás haciendo una obra maravillosa en su corazón. Yo te ruego, Padre, que escuches y atiendas esta necesidad. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios bendiga su santa palabra, amados hermanos. Y el Señor es bueno, es maravilloso. Él siempre nos ayuda para que nosotros podamos hacer su voluntad. Y bueno, gracias a Dios por el tiempo que el Señor nos permite estar en su casa, en su presencia. Recuerden que cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo y por eso es casa de Dios. Gracias a Dios. Les invito para que oremos y podamos despedirnos de este culto y podamos pedir la bendición de Dios. Señor, te doy gracias. Alabo y glorifico tu nombre, Señor, y te doy mi corazón, al igual que mis hermanos, Señor, te entregan su corazón. Y te ruego, Padre, que tú, mi Dios, sigas siendo con cada uno de nosotros, dirigiendo nuestras vidas y teniendo misericordia de nosotros, Señor, atendiendo nuestras necesidades. Señor, gracias por este tiempo. Te ruego que nos despidas, Padre, en paz y con tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. El Señor sea con todos y cada uno de ustedes, mis amados hermanos.